El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos y amigas. Qué gusto estar con ustedes en una semana más con Frecuencia Política. Y en esta época de cuarentena, en esta época de COVID-19, insistiendo en que hacemos todo lo humanamente posible para que a nivel tecnológico, con las herramientas que disponemos hoy, podamos llegar a ustedes con Frecuencia Política y no dejar este espacio de comunicación que con tanto cariño lo hacemos para acercarle a usted lo mejor de la información del acontecer noticioso, tanto en términos sociales, económicos como políticos. Una semana más, recuerden ustedes que Frecuencia Política se transmite todos los días miércoles a las 6 de la tarde por la frecuencia de Radio Pichincha Universal, pero en estas ocasiones lo estamos grabando un día antes, en realidad 24 horas antes de que nuestro programa sea transmitido, para que no tengamos ninguna novedad con los, digamos, invitados, la entrevista que hacemos a nivel tecnológico, que pueda estar todo a punto con ustedes. Muchísimas gracias por seguir Frecuencia Política. Insistirles, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, porque no solamente estamos conectados por el dial 95.3 para la provincia de Pichincha, 94.5 para Quito y 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, sino que a través de las cuentas tanto de la página web de Pichincha Universal como de las mías, es el caso de Pavel ML en Twitter y Pavel Muñoz Asambleísta en Facebook. Además que en esta última cuenta, recuerden ustedes que los días domingos, a las 9:30 de la noche hacemos un reprise de este programa, estamos conectados. Así que muchísimas gracias que usted se pueda comunicar con nosotros. Diciéndoles entonces que hoy es martes 7 de abril de 2020, 24 horas antes de que se emita de manera oficial nuestro programa, les decimos que la información oficial que las autoridades han puesto sobre el caso del coronavirus en Ecuador son los siguientes: 3.995 casos confirmados, 220 personas fallecidas, 14.406 muestras tomadas para detectar coronavirus, 3.900 casos han sido descartados, 140 casos de alta hospitalaria. El día de hoy ha sido muy criticado a nivel de comunicación, sobre todo a nivel de comunicación, pero también de quienes llevan las estadísticas y le toman el pulso al país. Ha sido muy criticada la decisión del gobierno de no entregar la información con el tiempo adecuado para que se pueda ver cómo se está moviendo la curva tanto en términos de contagio, tanto en términos de personas recuperadas, pero lo que para el caso del Ecuador ya no solamente ha sido una preocupación, digamos, nuestra, de los ciudadanos ecuatorianos, sino una especie como de, digamos, malestar, vergüenza incluso diríamos, a nivel internacional, de que el Ecuador lastimosamente está entre los países que peor han manejado la crisis sanitaria del coronavirus. Así como el Estados Unidos de Trump, así como Brasil de Jair Bolsonaro, asimismo el Ecuador de Lenín Moreno ha hecho un pésimo manejo de esta crisis, así que tenemos alto número de casos, sobre todo si usted compara con el tamaño de nuestra población. Fíjese de esto, no es lo mismo que haya más número de casos en Brasil, que tiene una población absolutamente mayoritaria que la nuestra, muchísimo más grande que la nuestra, que los casos que tenemos en el Ecuador. Y es por eso que tal vez el indicador más preocupante ha sido los muertos por cada millón de habitantes en el caso ecuatoriano. Aquí el Ecuador está de largo con un vergonzoso primer lugar y eso nos preocupa mucho, muchísimo. Decirles además que la Asamblea Nacional ha seguido entrampada en un conjunto de resoluciones que no solventan los problemas inmediatos de la gente. Y esto es lastimoso. Sin embargo, hay algunos deseos de que la situación pueda mejorar, de encauzar adecuadamente los niveles de fiscalización y los niveles de legislación en términos adecuados. En términos de fiscalización, decirles que prácticamente es un hecho lo que será el inicio del juicio político para la ex ministra de Salud, la señora Andra Muñoz, y también la exigencia al presidente de la República para que, digamos, pida la separación o destituya de su cargo
a Paul Granda, que es el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se ha pedido también la comparecencia del ministro de Trabajo, de Cancillería, para que explique qué es lo que pasa con los ecuatorianos que siguen parados en varias partes del mundo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que explique cómo se está haciendo la entrega de este bono humanitario de $60, más, digamos, la logística para la entrega de kits alimentarios a la población, y lo que ya todos reclaman en la Asamblea Nacional, la presencia del ministro de Economía y Finanzas para que explique qué está pasando con el país. Deberían a este punto ya haber llegado 2.000 millones de dólares, porque recuerden que se pagó 320 millones de dólares de deuda externa, plata que tanta falta le hace al país, sobre pretexto de que en próximos días llegarían 2.000 millones de dólares. Esto no ha sucedido. Y para cerrar, decirles que hemos estado desde la bancada de la Revolución Ciudadana y en el caso particular pendientes de qué es lo que le proponemos al país. El día de hoy con el asambleísta Luis Fernando Molina, que es asambleísta alterno en realidad, su principal es Mónica Alemán. Juntamente con Byron Valle y Diego García hemos presentado un proyecto de ley para hacer algunas reformas del Código de Trabajo y que permita paliar la complicada situación que pueden pasar por este mismo momento los trabajadores, y no se diga quienes pueden ser despedidos de sus trabajos, cosa que en lo absoluto se busca. Y el día de mañana, miércoles, estoy presentando un proyecto de ley de algunos artículos, cerca de 19, que ataca algunos elementos. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos muy breves, pero si las familias de clase media tienen, por ejemplo, un crédito hipotecario con el BIES, por ponerles un ejemplo, se está planteando que los próximos 3 meses esas cuotas, su pago del crédito hipotecario no se lo calcule. ¿Qué pasa? Usted deja de pagar, por ejemplo, abril, mayo, junio, y si su préstamo duraba 24 meses, bueno, ahora, ¿no es cierto?, se extenderá 3 meses más, ya no durará 24, sino 27. Es decir, los meses que usted no paga ahora pasan al final del crédito sin ningún recargo de mora, ni interés, ni nada de este tipo. Lo mismo para tarjetas, lo mismo para bancos privados. Si yo tengo un crédito, si tengo un saldo con mi tarjeta mi tarjeta de crédito, por ejemplo, estamos planteando absolutamente lo mismo. Estamos planteando también la posibilidad de recuperación del dinero electrónico. Fíjense en lo que significaría en este mismo momento. Cuando hacen la entrega de un bono de $60, ¿qué tiene que hacer la gente? Salir a cobrar el bono, aumentando su riesgo de contagio. Si tuviéramos activo, como teníamos el mecanismo del dinero electrónico, simplemente con un mensaje de texto le estarían llegando $60 o más a la población que así lo necesita. La barbaridad que se cometió amputándose el Estado una mano e impidiendo que reserva, que de alguna u otra manera puede ser utilizada para la liquidez doméstica, ¿no es cierto?, pueda ponerse en ejercicio. Eso también se está presentando, y algunas otras que no se cobre, por ejemplo, servicios de agua potable, luz eléctrica, internet y telefonía para el caso de empresas públicas y privadas por los 3 meses. Igual, lo que sea deuda, se hace una división y se paga por los próximos 12 meses, prorrateado en las cuentas regulares, pero así es como nosotros estamos enfrentando este elemento. No caben ni exhortos ni resoluciones que de nada sirven en muchos casos, sino más bien plantear leyes que esperamos más bien sean tramitadas de manera urgente. Esta, como siempre, una introducción sobre algunos elementos. Recuerden que estas semanas no estamos haciendo una nota editorial, se nos complica a ratos los elementos tecnológicos, pero sí ponemos a ustedes estos elementos de contexto, lo que pasa o no pasa en la Asamblea Nacional, los datos que tenemos en el coronavirus, y esta que yo creo que es una buena noticia que les estamos dando. 2 iniciativas de ley presentadas por asambleístas de la Revolución Ciudadana, tanto en materia laboral como económica. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política, dialogando con... Siendo así, empiezo y doy paso ya a la entrevista que tenemos, una entrevista que para nosotros es fundamental, pero no para nosotros, sino para el país. Lo insólito de lo que vive el Ecuador, lo insólito de lo que está pasando en el caso ecuatoriano, es que mientras tenemos estas cifras, 220 personas fallecidas, 4.000 prácticamente contagiados de coronavirus, cuando el presidente de la República dice a su equipo de gobierno que den las cifras oficiales, que no se esconda la realidad por más dolorosa que sea, cuando no somos el país que está llevando de manera adecuada, tratando de sobreponerse a esta crisis, cuando todo eso sucede,
la Corte Nacional de Justicia decide leer el dictamen sobre el famoso caso Sobornos, muchos lo han llamado caso Bochornos, porque, digamos, es la muestra más clara de lo que viene pasando en América Latina. Procesos de judicialización de la política y politización de la justicia, y por lo tanto esto que ha sido una sorpresa para el mundo entero, de que en este contexto se llamara, a pesar de que hay cerca de 2.000 o más de 2.000 causas represadas en el sistema de justicia, justamente esta, hoy, en medio de estas circunstancias, ¿no es cierto?, donde está la posibilidad de proscribir políticamente al expresidente Rafael Correa Delgado, ha sido llamada a su lectura. Y es por eso que estamos contentos de poder entrevistar a Fausto Jarrín. Fausto hace, digamos, la cabeza de la estrategia de defensa jurídica técnica del expresidente Correa. Él es especialista en Derecho Penal, con estudios realizados en la Universidad SEC del Ecuador, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Buenos Aires, con experiencia en cátedra de posgrado en diversas universidades del país, y ha estado muy de cerca, no solamente el caso del expresidente Correa, también, digamos, de anteponer recursos, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando lo que viene sucediendo en el Ecuador. Fausto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno poder tenerte. ¿Cómo recibes? ¿Cómo estás, digamos, en este momento? Seguramente los abogados tienen estos elementos, ¿no? Asomen el golpe, inmediatamente de manera resiliente, digamos, se sobreponen y buscan, digamos, estructurar mejores elementos de las defensas jurídicas para sus defendidos, en este caso, el expresidente Rafael Correa Delgado. Fausto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en Frecuencia Política. Hola, querido Pavel, qué placer poder conversar unos minutos contigo, dirigirme a tu audiencia. Primero que nada, no puedo dejar de referirme a lo que tú comentas, mi solidaridad profunda, mi solidaridad real, sentida con la ciudadanía en el Ecuador, sobre todo con la ciudadanía en Guayaquil, que está siendo azotada, que está siendo asolada por esta pandemia, que además ha sido tan mal manejada por el gobierno que tenemos actualmente. Y sí, Pavel, dentro de ese contexto, a pesar de que nos llama la atención a todos, a pesar de que nos indigna a todos, fuimos convocados el día de hoy, me imagino yo, los esfuerzos que habrán tenido que hacer los colegas en Guayaquil para poder escuchar vía telemática una sentencia en vista de que ninguno de ellos iba a poder acercarse a la corte. En la corte de acá tampoco se acercaron los colegas, excepto 3 o 4, y los jueces obligaron a que estén varios abogados de la Defensoría Pública para avalar la lectura de la sentencia, es decir, prefabricado, coordinado para leer esa sentencia, suceda lo que suceda. No hubo un control, por ejemplo, de temperatura, según entiendo yo, para quienes entraban. Podía haber ingresado alguien asintomático pero enfermo, porque lo que se exigió, lo que se había exigido ahí, eran que las personas mismas, que los abogados mismos, los procesados, vayan con los implementos de bioseguridad necesarios y no se tomó precauciones de ninguna otra cosa. Personalmente yo tomé la decisión de no poner en riesgo mi salud. Yo tengo hijos pequeños, yo no iba a arriesgarme por cumplir el capricho de una corte, de un gobierno, de sentenciar prontamente, no iba a arriesgar mi salud ni la de mis hijos. Por lo tanto, yo decidí no comparecer de forma física. Y por otro lado, no recibí de parte de la Corte Nacional ni del Consejo de la Judicatura ningún tipo de coordinación para que se me entregue o se me otorgue un código, una clave para ingresar en el sistema. En la mañana intenté ingresar sin éxito y realmente tampoco tuve la intención nunca de avalar con mi presencia un acto espurio como el que el país fue testigo el día de hoy. Fausto, para los que no estamos en conocimiento, para los que no están en conocimiento pleno del tema, hay un conjunto de implicados, el número, por lo tanto hay un conjunto de abogados de defensa. Todos estos, en estricto sentido, tuvieron que estar presentes, escuchar la lectura de la sentencia, y esto hace aún más impertinente que se haya convocado en estas circunstancias. ¿Qué pasa, te pregunto, si alguno de los implicados, ¿no es cierto?, y su abogado no pudieran por cualquier razón conectarse, estar presentes, digamos, escuchar la lectura de esta, como has dicho, irrita sentencia? ¿Esto de alguna otra manera genera vicios de nulidad? Digamos, ¿vuelve a seguir ensuciando el debido proceso en este caso?
sin lugar a dudas, Pavel, porque, mira, para que una persona pueda ser defendida por un abogado de la Defensoría Pública, tiene que estar el acusado para validar la defensa del defensor público. Para que el acusado pueda, digamos, abstenerse de estar presente en los específicos delitos donde se permite el juzgamiento en ausencia, es porque está el abogado que esa persona escogió. Por lo tanto, obligarle a una persona que no está presente a ser representado por un abogado que él no escogió y que le impone el Estado a través de la función judicial exclusivamente para poder validar un acto procesal, genera un estado de indefensión, genera una falta de defensa técnica para esa persona y, por supuesto, todos estos antecedentes van acumulando un proceso que está plagado de nulidades y de afrentas al debido proceso desde el inicio. No te olvides que este proceso inicia en mayo con una detención completamente arbitraria a la señora Martínez. Después, por cordón separado, inician un proceso de concusión contra Alexis Mera y María Duarte. Después les mezclan a los dos procesos. Tenemos una instrucción fiscal que duró casi 150 días. Después tenemos una audiencia preparatoria de juicio que asimismo se hizo a brincos y a tropezones. La jueza decidió aceptar absolutamente todo lo que la fiscal planteó. No hizo ningún control jurisdiccional de evidencias que no venían al caso. Tanto es así que en la audiencia de juicio la propia fiscal renunció a más del 60% de su prueba, porque se dio cuenta que era ineficaz o que más bien le iba a ir complicando en el desarrollo del proceso. Y los jueces ahora no hacen apreciación de eso. Es decir, este es un proceso que se ha llenado, Pavel, que se ha llenado durante todas las diferentes etapas que ha pasado, porque además, recordemos que estamos apenas con una sentencia de primera instancia. Las cosas están todavía por verse. Después de que seamos notificados por escrito con la sentencia, procederemos como corresponde a implementar los recursos horizontales y verticales que la ley nos faculta. Y vamos a ver que la dificultad en la que se van a encontrar los jueces en los recursos de nulidad y en los de apelación va a ser bastante grande, porque el día de hoy, una cosa que sí nos va a llamar mucho la atención y que sí nos debe dar mucho que hablar, es que los jueces de la Corte Nacional han quebrado el principio de congruencia al sentenciarnos por una cosa distinta de lo que la Fiscalía nos acusó. No solamente es el mismo tipo penal, nos acusaron de una forma distinta de autoría. Y los jueces... Explícanos un poquito más de esto, Fausto. Es decir, ¿la acusación fue en qué términos y en qué términos sale la sentencia? Este es un dato muy importante. Entre otras cosas, Pavel, este es uno de los temas que más discusión, al menos técnica, va a generar y que va a ser la piedra angular de las apelaciones sin lugar a dudas. Porque tú tienes que saber de qué te defiendes. Porque esa es la única manera de confirmar que no estás en indefensión. Sin embargo, en este caso, Pamela Martínez y Laura Terán son procesadas por lo que se llama concurso real de infracciones de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, allá en mayo del año pasado. Después, un mes después, Alexis Mera y María Duarte son procesados por concusión. Luego, los dos procesos, a golpes realmente, son acumulados y se transforman en uno solo de concurso real, de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Luego, llegamos a la audiencia preparatoria y la Fiscalía, sin explicar por qué, decide únicamente acusarnos de cohecho. La jueza le llama la atención por eso, pero sin embargo da paso al juicio. Y cuando llega al juicio, la Fiscalía construye una teoría basada en la dogmática creada por Roxin hace más de 50 años, que fue generada con la idea, con la finalidad de poder procesar a los jefes de las estructuras criminales, de los estados bajo dictadura, de los estados que violan derechos humanos a través de las disposiciones de sus jefes. Esta estructura lo que plantea es que existe un aparato jerarquizado de poder que tiene una cabeza y que tiene una serie de operadores directos que cumplen o cometen las conductas que la cabeza le pide. Esa es la autoría mediata a través de aparato jerarquizado de poder. Pero esta estructura tiene características muy taxativas y muy específicas que debe cumplir. No cualquier agrupación pandillera de la esquina puede ser una estructura jerarquizada de poder. Tiene que cumplir requisitos muy específicos. Y esos son 4. La capacidad de mando,
el alejamiento del derecho, de la estructura, algo muy importante, la fungibilidad de los autores directos y la asiduidad o facilidad con la que el autor directo está presto a cometer delitos. ¿Sí? O sea, a lo que se refiere ese último requisito es a que normalmente estas estructuras recurren al lumpen, recurren a ciudadanos que cometen delitos con mucha facilidad. ¿Sí me explico? Pero las otras tres características son características muy complejas. Y en el caso del expresidente Correa, la única forma que encontraron de demostrar el dominio de la organización fue demostrando que fue presidente y que él nombraba ministros a través de sus decretos presidenciales. Esto se contrapone directamente con la segunda característica que habla del alejamiento del derecho de la estructura. El presidente Correa estaba actuando en base a lo que le establece la Constitución al nombrar y remover ministros. Por lo tanto, nada más contrario al alejamiento del derecho que actuar bajo la norma constitucional, no solamente legal. Entonces, el segundo elemento era absolutamente imposible de cumplir. Y el tercer elemento, solo para explicarme, el alejamiento del derecho implica, por ejemplo, en el análisis del caso Fujimori, que primero él disolvió el Congreso, disolvió la función judicial. En ese autogolpe que se llevó a cabo hace más de 20 años, él conforma a través de un decreto el infame Grupo Colina, que lo puso bajo el dominio y el poder de Montesinos, de Vladimiro. Entonces, ese es una estructura alejada del derecho, porque fue dentro de un esquema casi dictatorial, porque Fujimori no tenía otras funciones. No se declaró formalmente dictador, pero el Perú estaba bajo un régimen en donde no había función legislativa ni función judicial. Es decir, todo el poder recayó sobre Fujimori. Y eso fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos que además fueron merecedores de sentencias en contra del Perú, en donde se estableció que Barrios Altos y el caso de la Cantuta fueron casos de violaciones de los derechos humanos, perpetrados ¿por quién? Por este Grupo Colina. ¿A órdenes de quién? De Montesinos y de Fujimori. Es decir, esas decisiones se tomaron alejadas del derecho. Por supuesto, y con una estructura que no actuaba por las normas del derecho común, sino por normas delincuenciales. Entonces, aquí, en cambio, el argumento que están utilizando, si me corriges, es el presidente Correa nombraba ministros, un ministro pudo cometer algún elemento, ¿no es cierto? Que habrá que probar eso también, pero te conviertes en culpable porque tú nombraste a la persona sin que tú tengas ninguna participación, digamos, en un supuesto acto reñido con la ley o lo que fuera. Es decir, extiendo esto con lo siguiente, Fausto. Este elemento, junto con el de asociación ilícita, están siendo utilizados en el proceso de, digamos, persecución política, porque en principio se convierten en mecanismos fáciles de acusar, pero difíciles de probar. Y aquí tal vez, digamos, la prueba lastimosamente queda muy venida menos, digamos, no se le da paso a la prueba porque dicen, había una estructura, había una asociación ilícita, ellos dijeron que podían hacer esto, pero yo te digo, corrígeme por favor, porque es una pregunta, si es que hubiera en este elemento un caso donde yo digo, a mí me dieron la orden de, y me estoy inventando de eso, lo que deberían ver los jueces es que efectivamente, ¿no es cierto?, hay algo que pruebe que esa orden efectivamente fue dada, pero entiendo que esas pruebas no aparecen, cierro con esto, Fausto, tanto así que hace poco veía yo un documental sobre el caso de Brasil, donde la fiscalía decía, y creo que aquí empezaron a utilizar ese argumento, las pruebas contra Lula es que no hay pruebas contra Lula. Prácticamente es eso lo que está sucediendo acá. Quería completar esto de la estructura, es lo que la Fiscalía planteó. El otro elemento de la estructura es la fungibilidad del autor directo, es decir, del que dispara en el caso de las mafias o de los cuerpos organizados. En este caso, nada más alejado de la verdad que plantear que el vicepresidente de la República, electo por voto popular, los ministros de Estado que eran parte del buró, del gabinete del presidente Correa, eran fungibles, nada más alejado de la verdad. Por lo tanto, el primer y el segundo elemento de la acusación de la Fiscalía
más bien dicho, perdón, el segundo y el tercer elemento de la acusación de la Fiscalía eran absolutamente inaplicables. Entonces, los jueces del día de hoy recurren inexplicablemente realmente a desechar la acusación de la Fiscalía, establecer que existió un mecanismo para percibir sobornos y que el expresidente de la República, por faltas al deber objetivo de cuidado, se transforma en instigador del delito de cohecho. Por lo tanto, con eso ellos pretenden obviar la necesidad de demostrar quién es del intraneus, quién es del extraneus, cuáles son las dádivas que el expresidente habría recibido y cuáles son eventualmente los contratos o las actividades propias de su gestión pública que él efectivizó a cambio de recursos económicos o de cualquier tipo de forma ilegal. Entonces, si la Fiscalía dijo una cosa y ahora resulta que después de todo ese derrotero que yo ya expliqué, terminamos siendo procesados y sentenciados por una forma de autoría distinta, diametralmente distinta a la que utilizó la Fiscalía, pues una vez más nos han dejado en indefensión, una vez más nos obligaron a defendernos de algo que a la final no iba a ser lo procesado y respecto de eso, de esos niveles de indefensión, existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen que la ruptura del principio de congruencia genera indefensión para los procesados cuando son sentenciados. Entonces, realmente yo considero que tenemos un sinnúmero de posibilidades, un sinnúmero de argumentos que vienen arrastrados desde el inicio de este proceso y que tuvieron como corolario una convocatoria en la mitad de la pandemia para sentenciarnos por un tipo de autoría distinto al que acusó la Fiscalía. Es decir, una vez más, este proceso, como lo ha dicho el expresidente Correa, no tiene ni pies ni cabeza, es una payasada para la que se han prestado desgraciadamente jueces y fiscales, y espero que más pronto que tarde tengamos la verdad por delante y podamos demostrarle al país que siempre estuvimos con la verdad de por medio y siempre defendimos lo que realmente es lo justo. Después de acusarnos de la estructura, estaba diciendo que el tercer elemento que era necesario es el de la fungibilidad. Y no hay nada más absurdo que plantear la fungibilidad del vicepresidente de la República, la fungibilidad de los ministros de Estado que eran miembros del gabinete, nada más alejado de la verdad, presentar como fungibles a quienes se manejaron junto al gobierno de Rafael durante los 10 años. De fungibles no tienen nada. Entonces, frente a esa disyuntiva, me parece que de forma absurda además, porque yo creo que los jueces lo que debieron hoy es declarar la inocencia de todos los procesados, porque este proceso no tiene otro fin, resuelven cambiar el tipo de autoría, no el tipo de delito. Eso es un poco complejo, ¿no? El delito es el cohecho y en el cohecho se quedaron. Pero en el derecho penal no solamente hay que demostrar supuestamente el delito, hay que demostrar la culpabilidad de la persona. El que esa persona haya cometido la conducta que se tipifica a través de ese tipo penal. Y entonces salieron del campo de la autoría mediata por dominio de aparato jerarquizado de poder y se cambiaron a la instigación. Y ahora resulta... A la instigación. Ahora dicen que Rafael Correa es autor mediato por instigación. La instigación es una forma de autoría. Efectivamente sí lo es, pero nunca nos procesaron por instigadores. Y cuando van a hablar de instigación, hay otros elementos que tenía que cumplir la Fiscalía cuando acusó, cuando actuó la prueba. Ahí hay que demostrar el influjo psíquico del instigador. Claro. Sobre el autor directo. Entonces, se cambian absolutamente de estadio, se cambian absolutamente de teoría para mantenerse dentro de la sentencia, ¿no? Lo cual, obviamente, como decía, rompe el principio de congruencia. La Corte Interamericana se ha pronunciado varias veces de que las rupturas del principio de congruencia generan indefensión y ha habido innúmeras sanciones contra estados por sentencias penales con ruptura del principio de congruencia, justamente porque genera indefensión. No sabemos de qué nos defendemos. Entonces, he buscado
He buscado no interrumpir a Fausto Jarrín para que pueda hacer una explicación que, como él nos la ha dicho, primero requiere su tiempo y segundo tiene unas complejidades en la técnica jurídica. Gracias por eso, Fausto, porque es importante, digamos, que la ciudadanía pueda ver y entender, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando detrás de este caso. Si quieres cerrar algunos elementos ahí, perfecto, pero quiero irme yo un poquito más atrás. Y tal vez llevarte a que señalemos como las grandes perlas. Aquí acabas de señalar una perla, ¿no es cierto? Te empezaron acusando de varios delitos, después se quedaron con uno cohecho, te empezaron acusando de una forma de autoría dentro del cohecho y terminan, digamos, sentenciándote con otra forma de autoría dentro del cohecho. Entiendo que ahí, digamos, uno deberá probar cómo es que va haciendo esta transición de una cosa a otra. Entonces es una gran perla dentro de este proceso. Pero hay otras perlas dentro del proceso, Fausto, desde su propio origen. Proceso llamado arroz verde al inicio, ¿no es cierto? Después cambiado al tema sobornos. Y tal vez uno de los elementos que la ciudadanía recuerda como más, como el detonante, como la pieza clave, digamos, que desata todo esto, es el famoso cuaderno encontrado en posesión, digamos, de una de las propiedades de Pamela Martínez, ¿no es cierto?, que al inicio se quiso hacer pensar o se dijo, corrígenos ahí, ¿no es cierto?, que era un cuaderno que registraba movimientos de hace, digamos, unos años atrás. Luego aclaran, ¿no es cierto?, les toca aclarar, porque tengo entendido que en el peritaje no había lo que podía determinarse como la fecha de la partida de nacimiento de ese cuaderno donde esto estaba relatado, y llegan y nos llevan a los ciudadanos a esta suerte casi irrisoria de imagen de que la señora Martínez, años después, en un vuelo de 30 minutos de Guayaquil a Quito, decide poner en un cuaderno todo esto que ella recuerda de años atrás, pero con una particularidad. Los elementos son descritos en tiempo presente y las cuentas son cuadradas al centavo. Cosas que fueron parecidas a las utilizadas en el caso contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. De esas, lo que quieras ampliar, Fausto, pero ¿cuántas perlas más tenemos en este proceso? Este proceso está plagado de perlas y en la audiencia de juzgamiento estas perlas salieron a relucir. Por ejemplo, la policía que estuvo a cargo de trasladar a Pamela Martínez desde el aeropuerto hasta Quito dijo que estaba detenida. ¿Y por qué le trasladaron desde el aeropuerto de Guayaquil hasta Quito a Pamela Martínez si todavía no había orden de detención? ¿Por qué le trasladaron en el asiento de atrás de un vehículo con escolta policial? Eso se llama privación arbitraria de la libertad. Este proceso empieza así. Este proceso empieza por afectaciones a los derechos humanos, por afectaciones a la libertad personal, y empieza además con una publicación en Internet que lo que tenía era archivos hackeados. Le preguntaron a Cristian Zurita, el ejecutor del documento, junto a otro periodista, no sé si es periodista, Villavicencio, y él dijo que nunca se entrevistó con Pamela Martínez. Si no se entrevistó con Pamela Martínez, ¿cómo tuvo acceso a sus correos? No hay otra manera que no sea a través del hackeo. Nunca se entrevistó con Laura Terán. ¿Y cómo tuvo acceso a sus correos? Entonces aquí, este proceso empieza con perlas, Pavel, porque empieza con afectaciones a las garantías procesales y a los derechos humanos, inclusive de quienes después se transforman en cooperadores eficaces de la Fiscalía. Esa condición que puede ser rechazada por muchos de nosotros porque la consideramos una forma de vender la verdad, a través de la mentira, por supuesto. En el caso de ellas, que son inmediatamente violadas sus derechos, allanadas sus casas, sacadas a la cárcel directamente, acusadas y amenazadas de 15, de 20 años a través de esto que se llama concurso real, logran doblegar sus voluntades y les transforman en cooperadores y luego efectivamente aparece un cuaderno. Además, 30 días después de iniciada la instrucción fiscal, en donde ya estuvieron antes los policías, ahora resulta que hacen nuevos allanamientos o encuentran un cheque en una oficina que a través de ese cheque de $100 de un condominio, resulta que ahí recién se enteran dónde vive la señora cuando ya le allanaron absolutamente todo y ahí atrás de una chimenea aparece un cuaderno. En una escena en donde el perito dice que llegó cuando ya estaban adentro los policías y que la escena es modificada, donde el peritaje del ingreso de los policías no la utilizaron en el proceso por miedo a que este tipo de falencias
se visibilicen. Les abre la puerta el propio dueño de casa. Entonces la pericia, el allanamiento estaba coordinado. El jefe del equipo de investigaciones actúa con un documento que no tiene firma. Increíble, increíble. Es increíble. Fausto, una duda. Cuando hay este tema de cooperador eficaz, ¿no están los jueces en la obligación de subir al máximo el control de la existencia de una prueba? Digo esto porque fijémonos lo que puede pasar en cualquier caso, digamos, no solamente cualquier caso. Alguien que esté involucrado, ¿no es cierto?, o que no esté involucrado, que ya se ve metido en este tema, decide ser cooperador eficaz para él, en su razonamiento particular, disminuir digamos, su pena. Pero en ese sentido, también puede ser que la persona se invente una gran cantidad de cosas inculpando a otros, ¿no es cierto?, por salvarse esta persona, digamos, de esto seguramente en su pensamiento, en su racionalidad. El juez, al haber la posibilidad de que esta persona, ¿no es cierto?, esté diciendo cosas sin mucho sustento, no está obligado más bien entonces a recontra verificar que esa cooperación y eso que dice esta persona está sustentada en pruebas reales. Sin lugar a dudas. Aquí algunas acotaciones. Desgraciadamente, cuando aquí se genera el COIP, no se tomó en cuenta los riesgos de este tipo de instituciones. En Argentina, por ejemplo, que también existe la figura del delator premiado, si el delator premiado no constituye o no contribuye con la suficiente evidencia o se le descubre mintiendo, como el caso de Pamela Martínez, la pena puede ser hasta de 10 años por fraude procesal para ese cooperador. Y es obligación de los jueces ordenar el procesamiento inmediato del cooperador eficaz que no coopera eficazmente. Aquí, desgraciadamente, no tenemos sanción para el cooperador eficaz. Tendrías que irte por una acusación extra de fraude procesal, que es lo que nos ha quedado a nosotros, por ejemplo, en relación al caso Balda. Pero efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales europeos de derechos humanos, prácticamente todos por unanimidad, tienen normas básicas para darle valor a los elementos aportados por un cooperador. El testimonio de un cooperador eficaz por sí solo no constituye ni siquiera indicio, porque no puede ser validado por los jueces ni valorado por los jueces, porque no se hace bajo juramento. Y en el caso de Pamela Martínez, tampoco se permitió la contradicción. Entonces, ni está jurado, ni permite preguntas de las defensas, por lo tanto, o es verdad escrita en piedra, o no sirve para acusar a nadie. ¿No se permitieron preguntas a las defensas en este caso? Se nos evitó preguntas a las defensas, no se nos permitió preguntarle. La señora decidió acogerse al derecho al silencio y la jueza Camacho, en la audiencia preparatoria de juicio, estableció que en esas circunstancias el testimonio anticipado únicamente podía ser utilizado como prueba a favor de la señora Martínez, no como prueba para acusar a nadie, que es lo lógico. Cuando un cooperador eficaz tal vez más bien debería estar sometido a la mayor cantidad de pruebas para determinar que lo que está diciendo efectivamente es real, digamos, ¿no? En la normativa del Código Orgánico, cuando se habla de la cooperación eficaz, nunca se habla del testimonio anticipado. Es decir, el testimonio anticipado es una construcción que se genera en el caso contra Jorge Glass, como un elemento del cooperador eficaz. El cooperador eficaz no tiene que rendir testimonio, tiene que brindar pruebas. Aquí y en el caso de Jorge Glass fue básicamente el testimonio del representante de Odebrecht de la firma que no fue incorporada, digamos, en el proceso. Exacto. Y lo mismo pasó en el caso Balda con los dos policías, que se contradicen en los testimonios, que aparecen grabaciones que dicen otras cosas, pero que sin embargo les hicieron valer los testimonios. Y ojo, los testimonios de los acusados en el caso Balda solo le hicieron valer para perseguir a Correa, porque el 80% del testimonio anticipado de la agente Chicaiza se refiere a los actos delictivos de Fernando Balda, y sobre eso la Fiscalía no ha abierto ningún proceso. Entonces, en el Ecuador se ha desdibujado la figura del cooperador eficaz, transformando su testimonio, que es sin juramento y sin contradicción, en el elemento con el que se dictan las sentencias. Y eso es, como tú dices exactamente, es contradictorio con toda la institución de la cooperación eficaz. No Fausto, se le puede exigir juramento en el testimonio, pero es que el testimonio no debería ser parte de la cooperación. La cooperación deberían ser las evidencias, los correos, los documentos, cualquier cosa es más fácil graficar estas cosas en los delitos violentos. O sea, un cooperador eficaz es el que trae la pistola.
con la que le dispararon al señor, y el recibo de la venta de las municiones, y la camiseta manchada de sangre cuando el tipo quiso huir de la escena del crimen. Eso es lo que tiene que aportar un cooperador eficaz, no el testimonio. Y el mensaje, la grabación, lo que fuera, donde alguien le dice comete determinado delito, no simplemente el tema de decir, a mí me dijeron lo que fuera, sin la capacidad de probar, ¿entendemos? Sí, porque Fausto, además un video o un audio, si no son ordenados por juez, no pueden ser utilizados como prueba. Por lo tanto, eso es un tema muy complejo de poder aportar en un proceso, porque normalmente esas grabaciones son ilegales. Fausto, nos quedan ya algunos pocos minutos para cerrar y quisiera yo irme a dos temas. La una es el proceso como tal, los tiempos. Ya escuchamos, previo a lo que vivimos ahora, esta pandemia, ¿no es cierto?, que ha generado este tema de la cuarentena, ya escuchamos muchos abogados, incluso críticos, bastante críticos al expresidente, que decían que se estaba manipulando los tiempos de una forma increíble con el único objetivo de llegar, ¿no es cierto?, con una sentencia ejecutoriada para que Rafael Correa no pueda inscribirse en, digamos, el proceso eleccionario del próximo año. Entiendo que se enrarece aún más, estando todo el país en un proceso de cuarentena, ¿no es cierto? Es aún seguramente más evidente que el tema de los tiempos les preocupa mucho. En el sistema ecuatoriano, con sus perversidades, con sus dificultades, con sus elementos positivos y seguramente con sus muchos vicios, ¿cuánto pudiera tomar, digamos, un proceso de estas características y en qué medida están queriendo ajustarlo en los tiempos para, digamos, el objetivo que muchos entienden que es el verdadero detrás de este proceso, que es la proscripción política de Rafael Correa? Mira, Pavel, personalmente yo considero que si antes de la suspensión provocada por la pandemia no iban a tener el tiempo suficiente para una sentencia ejecutoriada, ahora con más razón. Y creo que ellos lo entienden tanto que el gobierno está planteando el aplazamiento de las elecciones. Nada es casual. No, nada es casual. Todo eso está calculado. Vuelvo a decir, si antes de esta suspensión casi de un mes, que probablemente tenga que aumentar además por el riesgo de contagio, ya no les alcanzaban los tiempos, ahora les alcanzan mucho menos. Y muestras de la desesperación, del apuro que tienen por llevar esto a cabo, por ejemplo, las da todo el tiempo la Fiscalía. La Fiscalía empieza a exigir la audiencia que se dio el día de hoy. La Fiscalía renuncia al 80% de sus pruebas. Mira, Pavel, los primeros 3 días que la Fiscalía actuó su prueba como corresponde con sus testigos y sus peritos, pudo actuar a razón de 3 o 4 testimonios diarios. Si tú eso multiplicas por 180 testimonios que la Fiscalía pidió, eso implicaba que con las 24 defensas que todavía estábamos activos en esos momentos, la audiencia de juicio iba a durar alrededor de 60 a 70 días hábiles. Eso implicaba alrededor de 4 meses, ya tomando en cuenta feriados, fines de semana y todo. La Fiscalía renuncia a sus testigos por 2 razones. Porque se dio cuenta que iba a tomar mucho tiempo y porque se dio cuenta que sus pruebas le estaban generando dificultades justamente contrarias a lo que ella pretendió plantear. Entonces, esto de ya estaba demasiado probado o ya no era necesario volverlo a probar, esa es la argucia con la que están queriendo justificar la desesperación que sintieron de no poder comprobar las cosas y de que se dieron cuenta que el tiempo se les iba a ir. A los abogados no nos permitieron más que 20 minutos para hacer nuestro alegato de cierre. La Fiscalía habló 17 horas. Nos repartieron entre los 22 procesados el tiempo que habló la Fiscalía. Eso no es igualdad de armas. Esos son conceptos equivocados. Los jueces nos obligaron a tener audiencias de 16 horas. La ley dice que para tener una audiencia que sobrepase los tiempos de laborales normales, es decir, de 8 a 5, los jueces tienen que justificar motivadamente las razones de por qué. Y fueron algunas veces y esto sucedió en algunas veces, es decir, te entiendo bien, una jornada, una audiencia no podría tomar más de las 8 horas laborables y si es que fuera a extenderse necesita ser justificado y dices que esto no existió en las veces que tuvieron que sesionar hasta 16 horas. No existió. El último día la audiencia duró 18 horas, terminamos a las 2 de la mañana, habiendo empezado a las 8, era el apuro de los jueces de terminar.
Es decir, aquí se ha ido demostrando eso paso a paso, ¿no? Mira lo que sucedió con la recusación que yo presenté. Se demoran 4 días en notificar a la sala y se demoran media mañana en notificar la sentencia. Entonces, permitieron que la audiencia inicie, pero ya después no permitieron que, sino prácticamente se suspenda día y medio nada más, cuando los trámites son distintos. Se me convocó a audiencia de un día para el otro, se notificó y no se dio lugar ni siquiera a la posibilidad de solicitar aclaración y ampliación. Se han violentado absolutamente todos los plazos por este apuro. Y obviamente, leernos la sentencia en la mitad de la pandemia, Pavel, es una demostración más del apuro que tenían por sentenciar. Más allá de que los plazos para apelaciones están suspendidos. Habría que ver qué decisión van a tomar a ese respecto. De aquí tenemos los recursos: apelación, nulidad y luego casación. Eso en un proceso normal con 18, 19 acusados, sentenciados, eso debería tomar 8 meses, 9 meses cada una de las instancias. Y por lo tanto, este proceso no debería tener una sentencia ejecutoriada en menos de 1 año 4 o 1 año 5 meses. Sin embargo, Dos preguntas para alargarlo. 2 preguntas finales de respuestas más, digamos, acotadas para ver si incluso puede hacer una tercera, Fausto. ¿Has tenido posibilidad de que, digamos, sectores de la prensa, las áreas de judiciales, de algún medio de comunicación, quisiera, digamos, indagar esta relatoría que estás haciendo del proceso, o no has tenido, digamos, espacio en algunos medios para decir lo que la defensa técnica del expresidente, la opinión que tiene sobre el proceso? Los grandes medios no nos han dado ningún espacio. Internacionalmente, Agencia F y algunos otros medios me han permitido hacer estos análisis más pormenorizados. Ecuador Inmediato me lo ha permitido, y algunos medios alternativos como canales de internet o que se transmiten por Facebook o por Twitter también me han dado el tiempo necesario como para hacer estos análisis, pero los grandes medios no. Medios escritos, ninguno. Las instancias de representación de los abogados en el país no te han llamado de alguna otra manera a expresar, también a que cuentes, digamos, esto que estás advirtiendo como vulneraciones del debido proceso, alguna cuestión así? Ni los gremios, ni la academia, desgraciadamente, se han interesado por revisar lo que está sucediendo en este proceso. De ninguna manera. Y finalmente, Fausto, 2 preguntas en una. ¿Qué es lo que debería seguir en esta lógica de los tiempos? Y preguntarte una cosa que intuyo la respuesta. ¿Tienes confianza en el sistema de justicia ecuatoriano, o crees que esto indefectiblemente vas a tener que, y van a tener que, digamos, ventilarlo en cortes de instancias internacionales? Yo no tengo ninguna confianza en el sistema de justicia ecuatoriano porque este momento sigue estando cooptado por un gobierno al que solo le interesa la persecución política. Sin embargo, yo considero que el matiz político que atraviesa transversalmente todos estos procesos penales está ya en su etapa final de desgaste. Y yo considero que en los próximos días, en los próximos quizá máximo meses, la función judicial va a sentirse, digamos, de alguna manera un poco liberada de la presión de un ejecutivo a quien ya nadie respalda. Entonces, no confío en la función judicial, pero sí confío en los tiempos políticos. Y yo creo que los tiempos políticos van a tener mucho que ver con lo que se vaya decidiendo en lo que viene en el transcurso de este proceso. Y lo que viene directamente es una nulidad. Lo que vamos a plantear con mucha fuerza es la existencia de una nulidad completa, digamos, manifiesta de todo el proceso, desde su inicio hasta la sentencia, por el cúmulo de afectaciones y por el cúmulo de indefensión que ha generado la forma en la que ha actuado desde la Fiscalía, la Policía, los peritos y ahora, por supuesto, los jueces y el Consejo de la Judicatura. ¿Te queda una instancia o 2? Si ya pasa a casación o hay una previa. La apelación es la segunda instancia. La casación, en estricto derecho, no se considera tercera instancia. En el Ecuador, desde que se aprobó la casación, ya no se le llama tercera instancia, pero sí es un requisito previo a que la sentencia se considere ejecutoriada. La casación es una acción contra la sentencia.
en tu criterio, sabiendo cómo están los temas, sabiendo que se quiere acelerar el proceso para la proscripción, si el expresidente, su fuerza política, tomara la decisión de presentar su candidatura para cualquier dignidad, ¿crees que va a poder ser presentada? Yo creo que sí. Yo creo que sí va a poder. Yo creo que la lucha de esta defensa técnica va encaminada a eso. Y en ese sentido, nuevamente buscarán, digamos, acelerar más los procesos, violentar más los procedimientos para que tal vez esto que pudiera ser una expectativa política, digamos, de los seguidores del expresidente, quede trunca. Tan seguros están, Pavel, de que no les alcanza el tiempo y de que no van a tener una sentencia, que ahora están proponiendo que el CNE emita una resolución en razón de que con sentencia de primera instancia ya no se pueda ser candidato. Muchísimas gracias, Fausto Jarrín. El asido Fausto Jarrín lidera la estrategia de defensa técnica jurídica del expresidente Correa. Créannos, hubiéramos querido hablar de otras cosas. Hubiéramos querido saber si los 2 millones de pruebas para detección de coronavirus ya llegaron. Después dijeron que no eran 2 millones, que eran 200,000. Quisiéramos saber efectivamente y hablar de cuándo llegarían los 2,000 millones de dólares que se ofrecieron, digamos, como recursos frescos que llegarían al país una vez que se habían desembolsado 320 millones de dólares del pago de deuda externa. De eso y de muchas otras cosas más nos gustaría conversar, pero así es el Ecuador de estos momentos. A pesar de que estamos en una pandemia, a pesar de que hay gente que no está siendo atendida, a pesar de que tenemos una gravísima, gravísima crisis en particularmente la ciudad de Guayaquil, decidieron que este sea el tema prioritario al que el país le dé atención. Esta ha sido la posición de Fausto Jarrín. Hemos creído pertinente, importante, a pesar de que teníamos hoy previsto otro tema para frecuencia política, hemos creído que también es importante que la ciudadanía conozca los pormenores que ya nos los ha hecho conocer Fausto Jarrín. Muchísimas gracias, Fausto. Con ustedes estaremos la próxima semana seguramente topando una iniciativa que es muy, muy, muy importante para el Ecuador y los países de América Latina. La condonación de la deuda externa, al menos que tienen los países latinoamericanos con organismos multilaterales de desarrollo. Esa sería una forma realmente de apostar porque podamos superar rápida esta pandemia del COVID-19 y eso lo toparemos la próxima semana a pesar de que estuvo pronosticada para hoy. Gracias, Fausto, te quedamos muy agradecidos por tus explicaciones. Chao, Pavel, un gusto estar contigo. A la Muchísimas orden. gracias y vamos con el minuto ODS aquí en Frecuencia Política. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Hola a todos. Un nuevo informe de la CEPAL advierte que la crisis desatada por la enfermedad del coronavirus podría llevar al PIB de América Latina y el Caribe a una contracción de al menos 1.8% en 2020. Sin embargo, no se descarta que dependiendo del desarrollo de la pandemia, esta pueda llevar inclusive a una contracción del 4%. Incluso antes de la difusión del COVID-19, la situación de América Latina y el Caribe se encontraba deteriorada, como lo muestran los índices de extrema pobreza y pobreza de la región. Según lo expone el informe de la CEPAL, la mayoría de los países no han invertido lo necesario en el sector salud. El gasto público del gobierno central se situaba en el 2% del PIB regional, cuando la recomendación de la OPS es al menos alcanzar el 6%. En Ecuador, en la Proforma 2020, el sector salud tuvo una reducción de 81 millones comparada con la Proforma de 2019. Y para alcanzar el 0.5% del PIB, como dispone la Constitución, le faltó una asignación de 633 millones. Los sistemas de salud en la región son débiles y fragmentados, lo que no garantiza un acceso universal para hacer frente a la crisis sanitaria. Adicionalmente, están geográficamente centralizados y los servicios médicos especializados usualmente están concentrados en pocas urbes. Las instalaciones son insuficientes para el nivel de demanda y dependen en gran parte de importaciones de equipamiento e insumos. Ecuador justamente está viviendo esta dificultad al ser incapaz de suplir de manera expedita las necesidades para la protección tanto de su población como del personal médico que está gravemente afectado por la pandemia. El estudio de CEPAL señala que solo un nuevo modelo de desarrollo en la región evitará volver a esta situación de vulnerabilidad. Insta a los gobiernos a tomar medidas urgentes para abordar la crisis sanitaria y la emergencia social y económica que esta implica. La salida de la crisis dependerá de la fortaleza económica de los países. Y dadas las asimetrías que existen entre los países desarrollados y en desarrollo, el papel de los organismos multilaterales y de financiamiento internacional es esencial para garantizar el acceso al financiamiento, sostener el gasto social y la actividad económica. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS.
Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook el domingo a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A. Apto para todo público.